En un tiempo donde el mundo parecía oscilar entre la inocencia y el peligro, los años 60 marcaron una era irrepetible. Fue la década donde la música, la moda y el cine se entrelazaron con una fuerza que aún hoy reverbera. Y entre las voces que emergieron con luz propia, la de Rafael se convirtió en símbolo de pasión y entrega, un artista que no solo cantaba, sino que observaba el mundo con un ojo agudo, casi como si leyera los secretos detrás de las cortinas rojas de cada escenario y cada sala de cine. Ahora bien, ¿qué pasaría si te dijera que Rafael, en su intimidad, guardaba una lista mental de películas que, de algún modo, representaban lo que él mismo quería transmitir con su arte? 15 títulos que no solo marcaron a una generación, sino que escondían historias ocultas, intrigas de producción y resonancias con lo que sucedía en la vida cultural de Europa y América. No hablaremos de una lista común. No es un conteo superficial de clásicos del cine. Lo que estás a punto de escuchar es un recorrido que desvela secretos, anécdotas prohibidas y conexiones ocultas entre Rafael y aquellas cintas que, de manera directa o indirecta, parecían dialogar con su espíritu artístico. Prepárate, porque detrás de cada película hay un eco, un susurro, una sombra que muy pocos se atreven a contar. 1. Psicosis, 1960, Alfred Hitchcock. Imagina a Rafael, joven, recién apareciendo en el mundo del espectáculo, sentado en una sala oscura de cine en Madrid. La pantalla se ilumina y aparece Janet Leigh en la ducha. La música de Bernard Herrmann corta el aire como cuchillos invisibles. La escena es brutal, inesperada, revolucionaria. Lo que pocos saben es que la censura española intentó prohibir la proyección completa de Psicosis. Demasiado atrevida, demasiado incómoda para una España de rígidas normas. Rafael, sin embargo, logró verla en un pase privado gracias a un amigo del ambiente artístico. Desde entonces, en entrevistas privadas, confesaba que Hitchcock le enseñó el verdadero poder del suspense, no es lo que se ve, sino lo que se sugiere. Esa frase lo acompañaría durante décadas. Psicosis no solo fue una película, fue una advertencia, el mundo estaba cambiando, y lo haría de manera violenta. 2. La Dolce Vita, 1960, Federico Fellini. Roma, La Fontana di Trevi, Anita Ekberg llamando a Marcello Mastroianni en una de las escenas más icónicas del cine. Pero detrás de esa imagen de glamour y decadencia, había un mensaje oscuro, el vacío existencial de una generación. Rafael, amante del drama y la intensidad, quedó fascinado por esta cinta. Decía que Fellini era un director que desnudaba el alma de sus personajes sin necesidad de diálogos interminables. Lo que pocos saben es que, durante una visita a Italia, Rafael conoció a uno de los asistentes de rodaje de Fellini. Y allí escuchó una frase que lo marcó: la Dolce Vita no es dulce, es amarga. En su propio camino artístico, Rafael tomó nota de esa dualidad, lo brillante en el escenario, lo oscuro detrás del telón. 3. West Side Story, 1961, Robert Wise y Jerome Robbins. El choque entre dos mundos, los Heads y los Arcs, el amor imposible entre Tony y María. Esta película llevó el musical a otro nivel, y Rafael lo sabía. Él mismo estaba construyendo su carrera en un momento donde la música y la interpretación se confundían en un mismo acto. Pero lo inquietante es que West Side Story fue utilizada en la época como un reflejo de las tensiones raciales y sociales en Estados Unidos. Una obra que hablaba de violencia, de odio, pero también de esperanza. Rafael, en sus giras, mencionaba que esta cinta le recordaba la necesidad de cantar no solo para entretener, sino para despertar algo en la gente. 4. Lawrence de Arabia, 1962, David Lean. Un hombre solitario en el desierto. Un héroe ambiguo, mitad mito, mitad contradicción. Lawrence de Arabia no es solo una película épica, es una exploración de la identidad y del poder. Rafael veía en Peter O'Toole un espejo extraño, alguien que brillaba ante las multitudes, pero que en la intimidad estaba lleno de dudas. Cuentan que, tras ver esta cinta, el propio Rafael comentó en confianza: uno puede conquistar el mundo y aún así sentirse vacío. El misterio detrás de esta película no solo estaba en su fotografía deslumbrante, sino en los rumores de su rodaje. Enfermedades, accidentes y disputas internas hicieron pensar a más de uno que estaba maldita. 5. Cleopatra, 1963, Joseph L. Mankiewicz. Elizabeth Taylor como Cleopatra, Richard Burton como Marco Antonio. Una producción caótica, millonaria, plagada de escándalos. Se dice que los estudios de Hollywood estuvieron al borde de la bancarrota por este filme. Y Rafael, en entrevistas mucho después,
confesó que lo que más lo intrigaba no era la historia en sí, sino como el escándalo real de la relación entre Taylor y Burton eclipsó la película. Una lección brutal: a veces la vida privada de los artistas destruye, o engrandece, su legado. Raphael, siempre cuidadoso con su imagen, aprendió de Cleopatra que el arte debía estar por encima del chisme, aunque supiera que el público siempre quería más de lo prohibido. 6. Dr. Strangelove, 1964, Stanley Kubrick. El mundo al borde de la guerra nuclear. Una sátira oscura, casi macabra, donde la risa es nerviosa porque el peligro es real. Raphael admiraba la valentía de Kubrick. Decía que pocos directores podían burlarse de los poderosos en un momento donde la Guerra Fría estaba a flor de piel. Y lo que pocos saben es que, según archivos desclasificados, esta película fue vigilada por la CIA y el Pentágono, quienes consideraban que revelaba demasiado sobre los protocolos militares reales. Raphael, que vivía en un país donde la censura era regla, entendió entonces que el arte podía desafiar incluso a los gobiernos más duros. 7. Mary Poppins, 1964, Robert Stevenson. Puede parecer extraño en esta lista tan intensa, pero sí, Mary Poppins estaba entre las películas favoritas de Raphael. Sin embargo, lo que lo atraía no era la historia mágica para niños, sino el trasfondo oculto de la lucha entre Walt Disney y los derechos de la autora P.L. Travers. Se dice que Travers detestó la versión de Disney, lloró en la premiere y juró que jamás permitiría otra adaptación de sus libros. Raphael quedó impactado con esta tensión, el choque entre el arte original y la maquinaria comercial. Él mismo, en más de una ocasión, se debatía entre ser fiel a su estilo o adaptarse a lo que las disqueras pedían. Y Mary Poppins, con su dulzura en pantalla y su amargura tras bambalinas, se convirtió en símbolo de esa dualidad. Habíamos dejado la lista en un punto vibrante, entre la magia oculta de Mary Poppins y la ironía mortal de Kubrick. Pero lo más intrigante aún está por llegar. Porque, a medida que nos acercamos al corazón de esta lista secreta, los títulos se vuelven más oscuros, más reveladores, y las conexiones con la vida de Raphael mucho más inquietantes. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo cine, es un mapa de los deseos, los miedos y las obsesiones de toda una época. 8. El bueno, el feo y el malo, 1966, Sergio Leone. En un mundo polvoriento, donde cada mirada puede significar vida o muerte, Sergio Leone construyó un universo cinematográfico brutal y magnético. Raphael, que nunca ocultó su fascinación por los contrastes entre lo luminoso y lo oscuro, encontraba en este spaghetti western una lección de ambigüedad moral. Lo que pocos saben es que la banda sonora de Ennio Morricone fue en su momento ridiculizada por algunos críticos. La calificaban de ruidosa, exagerada, incluso absurda. Pero Raphael, que entendía la música como un arma emocional, solía repetir en privado: Morricone no compone, hechiza. Dicen que, antes de un concierto en México, pidió que en la prueba de sonido se pusiera ese silbido inconfundible de la película. Quería sentir la tensión de Clint Eastwood en su propio cuerpo. Y lo logró. 9. ¿Quién teme a Virginia Woolf? 1966, Mike Nichols. Una obra teatral convertida en película. Richard Burton y Elizabeth Taylor devorándose en pantalla con un duelo verbal despiadado. Raphael, sensible a los dramas íntimos, reconoció que esta película era un retrato de lo que muchos vivían en silencio, el amor convertido en guerra. Pero detrás de las cámaras había otra historia. Se dice que Burton y Taylor llevaron su tormentosa relación real al set, y que algunas de las discusiones que quedaron grabadas no eran parte del guión, sino peleas auténticas. Raphael veía allí un recordatorio peligroso: el escenario puede ser un espejo brutal de la vida privada. Y en su propia carrera, aprendió a mantener una línea invisible entre lo que mostraba al público y lo que guardaba para sí. 10. Belle de Jour, 1967, Luis Buñuel. Catherine Deneuve, fría, distante, impecable, interpretando a una esposa burguesa que, en secreto, trabaja como prostituta por las tardes. Una historia inquietante, provocadora, que dejó a más de un espectador sin aliento. Raphael admiraba a Buñuel como un director español que supo burlar la censura, disfrazando sus críticas en imágenes surrealistas. Lo que lo fascinaba de Belle de Jour era su capacidad de mostrar lo prohibido sin caer en lo vulgar. Una anécdota poco conocida: en un festival europeo, alguien susurró que Raphael, tras ver la película, comentó: "El deseo no se canta, se insinúa". Una frase que luego trasladó a su manera de interpretar en el escenario.
con gestos, silencios y miradas más poderosas que 1000 palabras. 11. El graduado, 1967, Mike Nichols. Una historia aparentemente ligera, un joven recién graduado, Benjamin Braddock, seducido por la señora Robinson. Pero lo que parecía una comedia romántica se convirtió en un retrato incómodo de una generación perdida entre el conformismo y la rebeldía. Rafael, que conocía de primera mano lo que significaba ser joven en un mundo lleno de expectativas y restricciones, encontró en esta película una especie de espejo cultural. El éxito de Simon y Garfunkel con M.R.S. Robinson demostró además que la música y el cine podían crear símbolos inmediatos. Pero lo inquietante es que, según rumores, el papel de Benjamin estuvo a punto de ir a otro actor, y que Dustin Hoffman fue rechazado inicialmente por no ser lo bastante atractivo. Rafael veía allí una paradoja cruel, lo que parecía un defecto fue justamente lo que lo convirtió en leyenda. 12. 2001, Odisea del espacio, 1968, Stanley Kubrick. Ninguna lista de los años 60 estaría completa sin mencionar la obra maestra de Kubrick. Pero para Rafael, esta no era simplemente una película de ciencia ficción. Era, según sus palabras, una misa fúnebre para la humanidad y una oración para el futuro. Durante años se habló de los enigmas de esta cinta, el monolito, al 9000, el bebé estelar. Pero lo que casi nadie cuenta es que Kubrick consultó con astrónomos de la NASA y pidió asesoría secreta sobre cómo serían realmente los viajes espaciales. Algunos incluso aseguran que esta colaboración con la NASA alimentó después las teorías de conspiración sobre el alunizaje. Rafael veía en 2001 un espejo de su propia búsqueda artística, llegar siempre más allá, aunque nadie entendiera del todo el mensaje. 13. La noche de los muertos vivientes, 1968, George A. Romero. Un presupuesto ínfimo, actores desconocidos, blanco y negro crudo. Y, sin embargo, nació un género entero, el cine moderno de zombies. Rafael quedó impactado con esta obra porque, detrás de los cadáveres ambulantes, había un mensaje político feroz. Lo más inquietante es que el protagonista, un hombre negro llamado Ben, muere al final no por los zombies, sino por la policía, en un contexto de racismo evidente. Rafael comprendió de inmediato el mensaje oculto. A veces, el verdadero horror no está en lo fantástico, sino en la sociedad misma. En entrevistas privadas, llegó a decir que esta era la película que más lo perturbaba de toda la lista. Porque, más allá del miedo, mostraba una verdad incómoda que aún hoy resuena. 14. Easy Rider, 1969, Dennis Hopper. Dos motociclistas, libertad, carretera abierta, pero también drogas, violencia y la sombra de un país dividido. Easy Rider fue la película que definió a una generación que no confiaba en las instituciones. Rafael, que por esa época ya estaba recorriendo escenarios internacionales, entendió que la juventud pedía algo distinto. Lo misterioso es que Dennis Hopper rodó gran parte de la película sin guión cerrado, improvisando escenas completas, lo que provocó un caos durante la filmación. El resultado fue un retrato auténtico, crudo, que fascinó a unos y horrorizó a otros. Rafael lo vio como un recordatorio de que la autenticidad, por encima de la perfección, podía convertirse en mito. 15. La semilla del diablo, 1968, Roman Polanski. Y llegamos al final de la lista. Quizás la elección más oscura de todas. La semilla del diablo, con Mia Farrow como la joven Rosemary, atrapada en un embarazo que esconde un pacto siniestro. La película fue un éxito inmediato, pero alrededor de ella se tejió una nube de maldiciones. El productor William Castle enfermó gravemente poco después. El compositor Krzysztof Komeda murió en circunstancias misteriosas. Y, poco después del estreno, la esposa de Polanski, Sharon Tate, fue brutalmente asesinada por la secta de Charles Manson. Rafael veía en esta cinta un recordatorio de que el arte puede rozar lo prohibido, y que a veces, al tocar ciertos temas, se abren puertas que nunca deberían abrirse. Según quienes lo conocían bien, solía decir en tono enigmático, el diablo siempre cobra entrada. Ahí lo tienes. 15 películas de los años 60 que Rafael, en la intimidad de su mirada crítica y apasionada, habría querido que vieras. No solo por su valor artístico, sino por los secretos, los ecos ocultos y las resonancias que dejaron en toda una generación. Cada una de estas cintas no es solo una historia en pantalla, es un pedazo de misterio, un reflejo de la luz y la sombra de la época. Y lo más inquietante es que, incluso hoy, más de medio siglo después, siguen hablándonos. ¿Te atreves a verlas con otros ojos?
¿A descubrir lo que Rafael descubrió? El recorrido por las 15 películas ha terminado, o al menos eso parece. Pero, si has llegado hasta aquí, sabrás que el verdadero misterio nunca se encuentra en la superficie. Está en los silencios, en lo que se insinúa y nunca se dice. Y, en este caso, en las huellas que Rafael dejó tras su paso por los años 60, huellas que se entrelazan con cada una de estas cintas como si fueran parte de un mismo rompecabezas. Porque Rafael no fue únicamente un cantante. Fue un intérprete obsesionado con el drama, con la intensidad, con la idea de que el arte podía conmover y perturbar a la vez. Y mientras en el escenario desplegaba su voz única, en las salas oscuras del cine encontraba lecciones ocultas que marcaron su manera de ver el mundo. El cine como espejo secreto de Rafael. En más de una ocasión, Rafael confesó que el cine era una de sus mayores pasiones ocultas. No solo disfrutaba viendo películas, las estudiaba, como quien observa un mapa del tesoro. Sabía que, detrás de cada plano, había una decisión calculada, detrás de cada diálogo, un mensaje escondido. De hecho, quienes trabajaron con él en los años 60 recordaban una curiosa costumbre. Antes de algunos conciertos, Rafael pedía que lo dejaran solo unos minutos en su camerino, con un proyector de 16 milímetros encendido. No para ver películas completas, sino para mirar fragmentos de escenas que lo inspiraban. Hitchcock, Fellini, Buñuel, todos estaban ahí, proyectados en la penumbra, como consejeros invisibles. Cuentan que una vez, antes de una actuación en París, pidió ver la escena de la ducha de Psicosis. Otro día, en Buenos Aires, exigió la secuencia de la Fontana di Trevi de la Dolce Vita. ¿Era superstición? ¿Inspiración? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que, minutos después, salía al escenario con una intensidad que parecía sobrenatural. Rumores de una carrera cinematográfica frustrada. Pero aquí viene lo más intrigante. Durante los años 60, circularon rumores de que Rafael estuvo a punto de dar un salto decisivo hacia el cine. Algunos directores españoles y mexicanos lo tantearon para papeles dramáticos, incluso musicales al estilo de West Side Story. Lo inquietante es que, según testimonios de la época, Rafael rechazó varios proyectos con guiones ya escritos. Decía que no quería reducir su arte a un personaje de celuloide. Sin embargo, hay quienes sostienen que hubo un motivo más oscuro. Rafael habría recibido advertencias de que, si entraba en el mundo del cine internacional, su imagen pública podía quedar atrapada en contratos abusivos, escándalos y manipulaciones de los grandes estudios. Una teoría aún más siniestra afirma que, tras el estreno de La Semilla del Diablo, Rafael se volvió supersticioso con la idea de que el cine podía maldecir a los artistas que se adentraban demasiado en su maquinaria. Después de todo, vio de cerca cómo Polanski quedó marcado para siempre, como Liz Taylor y Burton fueron devorados por sus pasiones, como Kubrick enfrentó conspiraciones y rumores interminables. ¿Fue esa la razón real por la que Rafael se mantuvo a salvo en la música? Nadie lo ha confirmado, pero tampoco nadie lo ha desmentido. La influencia oculta en su estilo. Si observas atentamente las actuaciones de Rafael en los 60 y 70, notarás algo que pocos críticos se atrevieron a señalar: su gestualidad, sus silencios, incluso su manera de mirar al público, parecían inspirados directamente en los grandes clásicos del cine de esa década. De Hitchcock tomó la capacidad de generar suspense con un simple gesto. De Fellini, la teatralidad excesiva, casi onírica. De Buñuel, el gusto por lo insinuado más que por lo evidente. Y de Kubrick, la perfección milimétrica en cada detalle. Más de un director de televisión que trabajó con Rafael en grabaciones de programas confesó que el cantante pedía repetir tomas hasta lograr un ángulo de cámara que reflejara la emoción exacta. Era como si, inconscientemente, tratara cada canción como una escena cinematográfica. Encuentros y conexiones misteriosas. Pero lo verdaderamente perturbador son los encuentros que Rafael habría tenido con figuras del cine. En 1965, durante un viaje a Roma, se dice que coincidió con Fellini en una cena privada organizada por productores italianos. No existen fotos, no hay pruebas oficiales, pero un testigo juró que Rafael escuchó atentamente durante horas al director, sin pronunciar palabra, como si absorbiera cada idea. En México, otro rumor habla de una velada con Luis Buñuel. Se dice que Buñuel, siempre irónico, comentó: "Usted no canta, usted interpreta como si fuese cine".